inmenso privilegio que nos toca el día de hoy hablar de un connotado, prestigioso maestro tenarense que finalmente se inmortaliza su nombre tan meritoriamente, poniendo el nombre del liceo científico que lleva el nombre del profesor Faustino Santos Rojas Tinito. ¿Qué mejor que conversar con su hijo, el doctor Rafael Santos Báez, y con la maestra de maestras, doña Oneida Guzmán, a los cuales le damos los buenos días? ¿Cómo están ustedes? Qué privilegio, doña, doctor. Buenos días para todos los que nos ven a través de estos medios y agradecido por la invitación. Los que nos escuchan también a través de la llave de la moda de es. 5.7. Doña. Buenos días, Lincoln, y toda la audiencia que tienen el privilegio de escuchar este prestigioso programa. Y gracias por invitarnos, donde vamos a tener unos comentarios muy valiosos en esta mañana. Como debe ser. Vamos a empezar, doña, permitiéndole al doctor Santos Báez que nos exprese qué sintió cuando le dieron la noticia de que el Liceo Norte llevara el nombre de su padre, el maestro Tinito Santos. ¿Cómo decirle? En nombre mío y de mi familia, primero agradecer a todos los que tuvieron que ver con la iniciativa y sobre todo a la sociedad que finalmente decidieron tomar en cuenta y seleccionar el nombre de nuestro padre para ser colocado en ese centro educativo. Entendemos que eso es un reconocimiento a su trayectoria, a su trabajo, a su sacrificio y sobre todo a ese tiempo de vida que entregó en nombre de la enseñanza que dejó a todos sus alumnos. Bueno, yo puse en las redes, tan pronto se dio a conocer, o sea, por lo menos entre nosotros, que ya sabíamos la decisión, que fue unánime, para que se le pusiera el nombre de ese importante centro educativo al nombre del profesor Tinito Santos. Pero preferimos, doctor, recuerde que teníamos pautada la entrevista, que fuera la parte institucional que diera la información, pero como se filtró en las redes, estamos aquí precisamente para ejecutar ese programa, para que el pueblo de Tenares sepa, los nuevos tenarenses que no conocen mucho de la historia nuestra, especialmente educativa, y la cual, a través muchas veces de la política, se han obviado y se han cometido injusticias, incluso no reconociendo esos maestros connotados, valiosos, que han fallecido, como expresé, doña Gloria Cabral, doña Juanita Morales, doña Ana Bol, doña Milagro Villafaña, doña Arsenia Castellanos, por ejemplo, para citar algunos nombres, y que también hay con vida también lumbreras que dieron todo a favor de la educación, como por ejemplo la joven que tenemos aquí al lado de nosotros, doña Neida Guzmán, don Marino, doña Enrique Argentina Vargas, wow, Chela Bello, Micaela. Sí. Doña, ¿cómo inició todo para que se hiciera justicia al nombre de Tinito Santos? Bueno, es un honor para mí estar también junto a Rafael Ernesto, su hijo. Digno alumno suyo. Y alumno mío. Los 3 hijos fueron mis alumnos. Y cariñosamente Felo, siempre el doctor Santos, y yo siempre Felo. Y siempre recuerdo y escucho las voces de tu madre. Rafael Ernesto, porque Silvia nunca Báez. Felo. Sí. Bueno, desde que se comenzó a construir ese plantel, que se le denominó Tenares Norte, por el lugar donde se encuentra.
Inmediatamente yo dije, pues ese plantel que va a ser para educación secundaria tiene que llevar un nombre y tiene que ser un nombre de un maestro o una maestra de nuestra comunidad. Pero el primero que a mí me llegó a la mente fue el profesor Faustino Santos Rojas, el cual siento todavía el orgullo de que fue mi profesor de 8º grado, que me enseñó tantas matemáticas, que en ese tiempo a las matemáticas se le llamaba aritmética. El que no aprendía aritmética con el profe Santo era porque problemas graves había. Desde ese entonces yo comencé a valorar a ese maestro que ingresó en la escuela Salustio Morillo, maestro de 8º en la mañana y maestro de 4º grado en la tarde. Pero el profe en sus aulas no solamente era el maestro de enseñar asignatura, sino que también sacaba su tiempo para enseñarnos y formarnos en valores. Y él sintió la preocupación, al igual que un grupito de maestros, de que una minoría de los estudiantes que egresaban de ese entonces Salustio Morillo, que finalizaban el 8º grado, no tenían oportunidades de continuar la secundaria, porque Tenares no tenía liceo. Y no todos tenían la posibilidad de trasladarse a Salcedo o a San Francisco por la distancia y por los gastos, porque tenían que pagar transporte si no tenían dónde albergarse en esas ciudades. Y él, junto a otro grupito, le surgió la idea, pero sobre todo él fue el mentor, de formar un liceo nocturno. Y él, junto a Milagros Villafañas, a Doña Tata, como siempre le llamamos, Altagracia de Hidalgo. Tata la de Quime. Tata la de Quime, como le llamamos, Argentina Vargas, Luz del Alba López y un grupito más, de fundar ese liceo. Y cuando ellos terminaban sus labores en la tarde a las 5:30, ahí ellos se quedaban, no se trasladaban a su casa. Ahí se quedaban para ellos comenzar la labor en ese liceo nocturno. Y así, eso fue en el 1962. Y pasaron los años y ellos ahí seguían, de manera gratuita. Tenemos que tener claro que no era recibiendo pago por ningún lado. Fue un sacrificio de honor, un sacrificio que el pueblo de Tenares y toda su comunidad tiene que agradecerle. Luego de oficializado el liceo, pues el profe fue asignado, primero fue Héctor Almanzar, el que fue asignado como director, y Héctor Almanzar, por asunto de su trabajo en el derecho, fue en pocos los años, unos 2 años. Entonces le dijo, Tino, recuerdo como ahora, Tino, eres tú quien tiene que continuar. Y al profe lo asignaron director de ese prestigioso liceo que él fue su fundador. Pero hablar de Tinito Santo como director... Él estudió en Licey. Sí. No estoy muy clara dónde fue. Papá,
estudió en la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Pero yo digo antes. Antes. Usted sabe que antes reclutaban los bachilleres. Él Sí. era bachiller del Liceo Emiliano Pero Ortega de él se hizo Salcedo. licenciado en educación. Sí, 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 sí. De la Hizo UNFU. matemáticas de la UNFU. Excelente. sí. Muy bien. Pues sí, como bachiller, pero en ese entonces, en la época que él comenzó, había muchísimos maestros en la zona rural, que era con un octavo grado. Así es. Lo que era que un bachiller era mucho más. Sí. Pues el profe, siendo director, no era solamente para él ejecutar la parte administrativa, sino que era un director que era en todo, Muy, con muy, los muy docentes. recto con sus cosas. Sí, recto, pero así era recto enseñando. Así mismo. Pero con una dulzura que tú a veces pensabas, pero no es el profe, con esa paciencia. Y cosa muy importante en él era que además de ser el maestro, se convertía en el amigo consejero. Y tanto a los varones como a nosotras las hembras, siempre vivía encima de nosotros. ¿Y sabes lo que hacía el profe? Aún con tantas limitaciones en ese tiempo, que hacía visitas domiciliarias. Cuando él veía a un estudiante con algunas deficiencias, sea por la ausencia, por lo que fuera, él visitaba a esos estudiantes, a conversar con ese estudiante delante de los padres. Lo que demostraba que para él la familia era importantísimo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerdo ya él siendo el director mío en el Liceo Regino Camilo, que el profe se pasaba las horas no solamente sentado en la dirección, escribiendo o dando órdenes, no, visitando aulas por aula, observando cómo iba el proceso de cada maestro, ayudándonos, haciéndonos la sugerencia del lugar. Y recuerdo también que cuando estábamos en el proceso de la evaluación, nosotros no podíamos publicar una calificación antes de él, de ser revisada por él. No podíamos aplicar una prueba sin antes ser revisada por él, para él darnos la sugerencia del lugar. Y una de las sugerencias que él nos decía siempre: hay que buscar la manera que los estudiantes sean promovidos, pero para ser promovidos ellos tienen que rendir, pero para ellos rendir el punto mayor lo pone el maestro. Así es. Lo que significa que para mí, que tuve esa oportunidad de ser estudiante de él, luego ser compañera, donde yo recibí tantas orientaciones, donde yo pude calar tanto en la parte pedagógica, fue gracias al profe. Wow. El profe fue mi guía. Excelente. Wow. Y yo creo que yo aprendí de él más que lo que yo pude aprender en la universidad. Con toda razón usted dio tan buena maestra. Fue Usted tuvo una buena zapata. Fui seguidora de él. Luego, ya ahí él siguió escalando de director de distrito, de director del centro, Regino Camilo, fue Estuvo en La Vega. ascendido a director de distrito con sede en San José de las Matas, que no es aquí. Y no era como ahora que los distritos tienen transporte, tienen guagua. Era él. Y más luego entonces director regional. Luego de director de distrito pasa a ser director regional. En aquellos tiempos. Con sede, en los 80 fue eso, Sí. con sede
en la Regional 6 de La Vega. Así es. Después de ahí fue entonces que ya él fue jubilado. Pero aún el jubilado no quiso apartarse ya de educación, de que yo terminé. Entonces pasó a formar parte de ser, por muchos años, el presidente de la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela Salustio Morillo, la escuela donde él trabajó. Él no tenía hijos, pero sí ya tenía nietos ahí. Y además que era el amigo de la escuela también. Entonces, El consejero también. Sí, el consejero. Yo veía un escrito ayer de doña Elena González, que fue directora de distrito aquí en el 96, 98. Y doña Elena decía, una dama. Gracias, profe, porque usted me ayudó muchísimo. Wow. Yo quería incorporar una comunicación que nos envía Juan Hidalgo Chugué a propósito del tema que estamos tratando el día de hoy. Dice: señores, programa Despierta Ahora, apreciados comunicadores, conductores de tan importante espacio matinal, deseo felicitarlos por dedicar el espacio de hoy para hablar de nuestro ilustre educador tenarense, maestro Faustino Santos Rojas, por demás un auténtico símbolo del magisterio. Quiero además manifestar mi satisfacción por haber escogido su nombre para nombrar a un importante centro educativo de Tenares. Es una acción justa, muy merecida para un ciudadano ejemplar de sobrados méritos, quien dedicó su vida a enseñar y a educar. No solo en las aulas, también enseñó y educó con el ejemplo de una vida ordenada, sobria, humilde y sobre todo de mucha integridad humana. Desde hace años he expresado mi deseo de que esto se hiciera y hoy es una realidad. Así que estoy feliz por ello, por lo que expreso mi gratitud y reconocimiento a quienes han hecho que esto sea realidad. Loor para nuestro maestro Faustino Santos Rojas, Juan Hidalgo Chugué. Ay, Muchas Chugué. gracias, Juan Hidalgo. Sí, Chugué. Desde hace par de semanas, o diríamos como un mes, yo leí un escrito tuyo también. Y eso también me motivó a que yo dijera, voy a fajarme para que ¿Cómo se logremos inició esto. la selección del maestro Tenito Santos para que hoy sea una realidad que el Liceo Norte lleve su nombre? Bueno, como es natural, le corresponde al distrito. Sí, claro. El distrito convocó a diferentes representantes de la sociedad civil. Yo no estaba en esa comisión, pero ese mismo día que ella anunció, a pesar que ya desde antes yo venía promoviendo, y recuérdate que como comunicador, ya yo había hablado contigo, y estaba promoviendo que ese fuera el nombre escogido por el perfil, porque hay muchos maestros buenísimos, con buen perfil, pero yo considero que el profe escaló, porque fue pasando desde abajo hacia arriba. Hacia la cima. Y como dice Chugué, no solamente verlo el maestro en las aulas y en las direcciones que fue, sino el ser humano para la sociedad. Yo tuve el privilegio también de ser vecina del profe y conocer más de cerca de él como padre, como ciudadano. ¿Qué significó, a propósito de lo que usted expresa, doña, para el doctor Santos Báez, Tenito Santos, tu padre? Fíjense. Que dicho sea de paso, tu madre estuviera feliz. Sí, así es. Que también es un reconocimiento a ella. Sí. Al mismo tiempo. Y sobre todo a mi abuela. Y voy a explicar por qué. Mi abuela Benedicta Rojas, la madre de Faustino Santos Rojas, era la esposa de Miguel Santo, de nombre, y Rojas apellido. O sea que en realidad le correspondía Rojas Rojas, pero por esa cosa de la vida fue Faustino Santos Rojas.
siempre escuché a mi madre decir que mi abuela, Nené, como él cariñosamente le llamaba, guardaba centavos en su delantal para comprarle una bicicleta para que él viajara a Salcedo a hacer el bachillerato. De manera que ese es el reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio de Nené, su madre, quien decía que su hijo no iba a ser zapatero, que era la profesión de su papá, don Miguel, mi abuelo. Y ella siempre se preocupó porque él asistiera a la escuela. Yéndonos a la esencia de la pregunta, ¿para mí qué significó? Bueno, aparte del reconocimiento y del orgullo de haber sido su hijo, también es un ejemplo a seguir. Un ejemplo de vida, de familia, de honestidad, de integridad y sobre todo de entrega. Me enorgullece porque creo que esos son valores que hoy en día ya casi no se cultivan. Reconozco que papá era de un carácter fuerte, pero fuerte en el sentido de que no se reía mucho, pero era un consejero. Y yo soy el vivo ejemplo de eso. Si hoy yo soy médico pediatra y trabajo en Tenares, se lo debo a él. Porque cuando estuve a punto de graduarme de pediatra, me sentó y me dijo, mira, aquí no hay pediatras. Y los niños de Tenares merecen a alguien que los atienda, que los cuide y que los quiera. Wow. Qué compromiso. Y por eso me comprometió a quedarme aquí. Wow. Qué consejo. Sí. Qué consejo. Por eso yo considero ya, o lo he venido pensando, que el profe fue un ídolo en educación y tú en salud. Sí, sí. Yo quiero reconocer también a Francisca Padilla, que es la directora del distrito 0701 de Tenares, porque implementó un sistema de justicia que tanto se necesita a la hora de reconocer nuestros grandes hombres y mujeres. En ningún momento se vio ningún dejo de politiquería que tanto afecta en nuestras instituciones, que tanto afecta que se hagan a través de esa politiquería, tantas injusticias que no se merecen los ciudadanos que han sembrado tanto en una comunidad. Es decir, que nuestro reconocimiento para ella. Es cierto. Ella nos expresó, como yo vengo de la zona alta, ustedes son los que conocen mejor quiénes fueron los educadores de aquí. ¿Quién es que merece que lleve su nombre? Y como te estaba diciendo anteriormente, el día de la reunión para escoger el nombre, ¿Que estábamos ahí? Cuando ella anunció, a las 9 me voy a reunir porque vamos a escoger el nombre. Y yo le dije, ¿y yo puedo estar en esa comisión? Y ella me dijo, excúseme, que fue que usted como coordinadora de los maestros jubilados, a quien él perteneció, que él tuvo la gloria de ser el fundador de ese grupo de maestros jubilados y pensionados que tenemos aquí. Y, excúseme, pero usted debe de participar. Pero mi gran interés era porque yo quería llevar esa propuesta. Ya había un nombre propuesto, pero yo conociendo el perfil de mi queridísimo profe, yo quería ser yo la que expusiera. Y tú viste Lincoln, yo no utilicé papel ni nada, sino que lo llevo en mi memoria, todo el accionar del profe Faustino Santos. Ahí estuvo Evelyn Javier también, Sí. que apoyó la propuesta, Sí. yo también la resalté. Sí, o sea,
que todo lo que estuvimos ahí, después que yo terminé de exponer esa propuesta, recuerda que las voces fueron, no hay más nada que decir. Es que usted habló por la sombrilla. Y todos hicieron un comentario, todos los que lo conocieron, sobre él. Estaba la profesora doña Mercedes Fernández, Rafael Enríquez, Judy Sosa, Carlos Mercado, Evelyn, la del Carmen Delia Hidalgo, y todos a unanimidad votamos por el profesor Santos. Por lo que es un orgullo. Y yo creo que es el galardón póstumo más grande que se le pueda hacer al profesor Santos. Y todas las personas que lo conocieron que fueron sus estudiantes, que aún no fueron estudiantes, pero que fueron amistades, en esos tiempos que todos nos conocíamos aquí en el municipio, yo sé que se sienten felices y satisfechos de que ese sea el nombre que se haya elegido para ese centro. Amén, amén, amén. Y finalmente, porque el tiempo, imagínate, con un tema tan sustancioso, esa es la palabra, se va el tiempo, porque hablar de Tinito Santos pues duró nosotros 2 horas aquí de manera continua. Pero hay que llegar al final. Sí, pero yo antes de esto, yo felicito también sus hijos. No, están felices. De sus 3 hijos. Están felices. Martín Leonel, me llamo Rafael Martín, Ernesto, Jesús María. De ellos 3, Jesús María no continuó los estudios universitarios, pero Martín sí Santos que es un excelente ingeniero y el doctor pero aquí Jesús presente. María se dedicó al trabajo y hasta el día de hoy ha llevado siempre dice la prima del doctor, trabajo honesto. Dice la prima del doctor Choli Pichardo Rojas. Ana Isolina. Ana Isolina, un gran orgullo. Todos estamos felices por este reconocimiento para Papi Tinito. Wow. Uno se emociona. Sí. Papi Tinito, porque nosotros, los 3, la reconocemos a ellos, que eran 4, como nuestros hermanos, porque cuando su papá falleció, por ahí por los 80 temprano, papá se hizo cargo de las 2 familias. Sí. Es fácil. Recuerdo ese accidente como hoy. Sí, así es. Sí. Señores, esta es la comunicación que nosotros hacemos. Con amor, con pasión, con responsabilidad, con profesionalidad. Entendemos que la sociedad necesita ese tipo de comunicación y nosotros siempre la vamos a abrazar. Y más cuando en el municipio de Tenares se hace una justicia con el nombre de Tinito Santos, y por eso expresé en las redes sociales hace 1 o 2 semanas que Tenares obtenía una victoria histórica, porque reconocer al doctor Faustino Santos Rojas, Tinito, es reconocer la esencia misma de lo que somos. Es decir, que nosotros despedimos el programa del día de hoy con ese sentimiento que se vive aquí de orgullo. Y doctor, sí. Caramba, gracias por venir. Siempre agradecido de ustedes y de todos aquellos que apoyaron la selección. Amén. Muchas gracias. Doña. Okay. Gracias, Lingo, porque nos permitiste que viniéramos a socializar esto, porque tú también fuiste protagonista de esto, y todas aquellas personas que sentían esa inquietud y manifestaban que debía de ser Faustino Santos. Y con Faustino Santos esperamos que las autoridades educativas pongan a un lado la política y ejerzan su función con amor, responsabilidad, pegado especialmente a esos grandes hombres y mujeres que dieron y sembraron lo mejor de la educación nuestra a través de lo que aportaron en esa histórica, porque ese histórico momento en donde incluso se daba docencia gratuita. Eso se llama desprendimiento, empatía, solidaridad, compromiso con lo bien hecho. Y eso fue lo que hicieron esos grandes maestros que distinguen lo que somos como tenares. Espérate un segundo nada más de esta anécdota. Se funda ADP.
el profesor Santos lo escogen para que fuera uno de los dirigentes del sindicato. Entonces, para ese entonces no se permitía que un director dirigiera ADP, porque el director ya representa el Ministerio de Educación, entonces era un choque administrativo con lo gremial, y él me seleccionó para que fuera yo. Y yo le dije, profe, pero una carajita como yo. ¿Te le gustaba eso también? Entonces él me dijo, no te apures que yo te voy a instruir, y así mismo fue.